Hola, bienvenidos a este su canal. Yo soy Vicky Contreras y en esta ocasión traemos una sesión de mini conferencias, la cual estará a cargo de alumnos de la licenciatura en Derecho. Comenzamos. En esta ocasión yo voy a hablar sobre el tema de copropiedad. ¿Qué es la copropiedad? Son terrenos o construcciones donde existen viviendas que son de todos los bienes, que son de cada un copropietario. Los bienes que son de todos se llaman bienes comunes y se pueden clasificar. Los que pertenecen a todos los copropietarios porque son necesarios para la existencia, seguridad y conservación de los condominios, por ejemplo, los terrenos, las fachadas, los muros, los exteriores, las escaleras, etc. La ley 19.537 es la que regula los temas relativos a los condominios, para así tener una buena vida en comunidad y una sana convivencia. Pueden acogerse a la ley de copropiedad inmobiliaria los copropietarios de edificios, condominios, locales comerciales, entre otros. Para acogerse a la ley de copropiedad inmobiliaria, los copropietarios deben organizarse en una junta a la cual deben asistir personalmente representados. Además, formar un comité de administración, elegir a un administrador y abrir una cuenta bancaria. La cuenta bancaria sería para el beneficio de la copropiedad, por si falta arreglar ya sea una cerca, una pared o un alumbrado. Para la copropiedad deben dictar un reglamento. ¿Cómo crear un reglamento de copropiedad? Se crea a partir de los derechos y obligaciones que los copropietarios deben establecer. Reglas son discutidas y votadas por el copropietario. Sin embargo, si no ocurre lo anterior, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo creó un reglamento por el cual los vecinos pueden regirse, y todo aquello que no esté contenido en el reglamento de copropiedad deberá regularse de acuerdo a lo indicado en la ley 19.537 sobre la copropiedad inmobiliaria. En este caso, hablaremos del usufructo de una propiedad. El usufructo consiste en un derecho real y temporal de una persona para disfrutar de bienes ajenos. Para explicarlo debemos remitirlos a los elementos de la propiedad, que estos son derecho a usar, el derecho a disfrutar y el derecho a disponer. El derecho a usar es aquel derecho real legítimo para tener y utilizar una cosa o bien ajeno de acuerdo con las necesidades del usuario o en este caso la familia. Derecho a disfrutar se refiere a que la persona que lo tiene puede no solo beneficiarse del uso, sino también puede aprovechar los frutos del bien. Pueden ser en rentas o intereses u otros pagos del producto del bien. Derecho a disponer se refiere a la facultad que tiene el dueño de enajenar o cambiar la naturaleza, incluso de destruir el bien del cual es propietario. En el artículo 980 del Código Civil Federal de México define el usufructo. En esta ocasión vamos a hablar de una figura jurídica sumamente importante, ya que es muy común en la vida cotidiana. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es la prescripción. El Código Civil establece que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones. Esto mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. De igual manera, el Código Civil establece ciertas disposiciones generales. Por mencionar alguna, cita que solo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están dentro del comercio, aquellos que son reconocidos, reconocidos por la ley. También establece que pueden adquirir por prescripción positiva que son capaces de acuerdo con la ley. Esto quiere decir los que tienen plena capacidad jurídica. De esta manera, también los incapaces pueden hacerlo por medio de su representante legítimo.
tenemos que también la prescripción negativa aprovecha a todos, aún a los que por sí mismos no pueden obligarse. Ahora, derivado de esta figura jurídica, de lo que viene siendo la prescripción, tenemos dos tipos de prescripción, lo que viene siendo la prescripción positiva y la prescripción negativa. La prescripción positiva es la adquisición de bienes en virtud de la posesión. Aquí en ese concepto se desglosa o se menciona figura jurídica que viene siendo la posesión, que para poder acreditar lo que viene siendo la prescripción positiva, hay que definir lo que es la posesión. La posesión se dice que es un estado de hecho. Es un estado de hecho, no un estado de derecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para poder ejecutar actos materiales de aprovechamiento para su uso y goce como si fuera dueño. Eso es muy importante. La posesión, para poder acreditar la posesión, el código establece que hay dos elementos muy importantes, que viene siendo el corpus y lo que es el animus. El corpus se dice que es la tenencia material de la cosa, y el animus es un estado psicológico, es la intención de la persona de apropiarse de la cosa, de conducirse como dueño respecto de lo que es bien. De igual manera, tenemos que el Código Civil también tiene unos términos para lo que viene siendo la prescripción. En este caso, para lo que es la prescripción positiva, yo me voy a basar en lo que es el Código Civil para el Estado de Veracruz. Para cada entidad federativa hay algunas ciertas variaciones, pero son muy similares. Por ejemplo, para prescribir, dice que la posesión necesaria para realizar una prescripción positiva debe ser en concepto de propietario, de manera pacífica, continua y pública. También maneja cierto tiempo para lo que son los inmuebles y para los bienes muebles. Para los bienes muebles, para realizar una prescripción positiva, el Código Civil establece que se requieren 10 años cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, de manera pacífica, continua y públicamente. De igual manera establece que se requieren 10 años cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión. Eso quiere decir un estado de hecho, como lo habíamos mencionado. Y de igual manera también menciona que se pueden adquirir de manera por prescripción positiva por manera violenta, cuando hay de mala fe. Esto quiere decir se requiere un tiempo de 20 años. Para los bienes muebles se requiere un transcurso de tiempo de 3 años cuando son poseídos por buena fe, de manera pacífica y continuamente, y 5 años cuando se poseen de mala fe. Hay que recalcar que la posesión adquirida por un delito, en este caso, cuando son adquiridos por medio de violencia, ya sea para bienes muebles o bienes inmuebles, en este caso para los bienes inmuebles, habíamos mencionado que es 20 años y para los bienes muebles son 5 años. Dice que se toma en cuenta que la prescripción correrá a partir de la fecha en que se haya extinguido la pena o prescrito la acción penal. Esto es referente a lo que es la prescripción positiva. De ahí se desglosa el otro concepto que viene siendo lo que es la prescripción negativa. La prescripción negativa es la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento. Esta se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. En este caso, para el Estado de Veracruz, se requiere un lapso de 20 años contados desde que una obligación pudo exigirse. El código también establece, el Código Civil, que lo único que no prescribe es la obligación de dar alimentos. Muy bien, perfecto. A ver, ¿quién sigue? ¿Si se acuerdan en orden? Hola, esta ocasión yo voy a hablar sobre el derecho del autor. ¿Qué es autor? Es toda persona física. ¿Qué es el derecho de autor? Todo creador de obras de derecho, llamados derecho moral y económico. ¿Qué es una obra?
toda creación original susceptible. Derecho moral. Consiste en el derecho de autor a ser reconocido por o sus obras, entre otros. ¿Qué vigencia tiene el derecho de autor? Tiene la vida del autor y 100 años después de su muerte, con excepciones que establece la ley. ¿Qué tipos de obra protege el derecho de autor? Literarias, musicales, como sin letra, dramáticas, danzas, caricaturas, historias, cinematográfico, audiovisuales, programas de radio, programas de tele, obras de arte, obras de computación, programas de cómputo, fotografías y las demás por analogía que puede incluir en la rama más afín de su naturaleza. ¿Cuáles son las principales funciones del inaugrador? Inauditor son las inscripciones de obras literarias y artísticas. Asesora en la materia, derecho de autor y derecho de conexos. ¿Dónde puedo asesorarme en la materia del derecho de autor? Acudiendo al Instituto de Derecho de Autor y o por teléfono. ¿Cómo registrar una obra? Acudiendo al Instituto del Derecho de Autor. Y estos son los siguientes documentos para registrar. Documento que acredite la existencia de la persona. Documento que acredite la personalidad del representante legal. Identificación oficial del mandante o mandatario y testigos. Comprobante de pago de derecho. Traducción al español los documentos que se acompañen en idioma distinto, lugar, fecha, nombre y firma del solicitante o representante legal. Y lo último, documentos que acrediten la obra identificados con el nombre del autor y título. Ok, pues en esta ocasión yo les voy a hablar de lo que es la propiedad intelectual. La legislación de derecho de autor forma parte de lo que es el cuerpo más amplio del derecho conocido con el nombre de derecho de la propiedad intelectual. Este se entiende en un término general como toda creación del intelecto humano y bueno, los derechos de la propiedad intelectual protegen los intereses de los innovadores y creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con lo que son sus creaciones. En este caso, y bueno, haciendo referencia a esto, existe un convenio en el cual pues establece lo que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1967. Este convenio pues ofrece una lista de los siguientes objetos protegidos. En este caso, esos objetos son lo que son obras literarias, artísticas y científicas, lo que son las interpretaciones de los artistas, interpretantes, lo que son las invenciones de todos los campos de la actividad humana, descubrimientos científicos, diseños industriales, entre otros, ¿no? En lo que es la propiedad intelectual, existen dos ramas de lo que es esta propiedad. Una de ellas pues es la propiedad industrial y la otra es el derecho de autor. En lo que es la propiedad industrial, nos dice que en esta propiedad adopta una serie de formas, a saber,
las partes de invenciones, los diseños industriales, las marcas de productos o de servicios, los nombres y pues de significaciones comerciales y las indicaciones, pues en este caso geográficas. Para estas industriales aplican también lo que son las patentes. Por otro lado, lo que es el derecho de autor se aplica a lo que son las creaciones literarias y artísticas, así como lo son pues los libros, las obras musicales, pinturas, las esculturas, por medios tecnológicos, también como por ejemplo los programas informáticos, las expresiones de derecho de autor, pues nos permiten a la persona creadora de una obra artística tener ese poder de saber a quién les va a prestar lo que es esa obra literaria, ¿no? Bueno, para concluir lo que es el tema del cual estamos hablando ahorita, la protección que se concede a los inventores viene a ser una protección contra toda utilización de la invención sin la autorización de su propietario. Mediante las partes, el derecho de autor y las marcas que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. En este caso, al registrar lo que es alguna marca o alguna obra literaria, el inventor pues va a tener esa oportunidad de poder cobrar para que estén utilizando lo que es la marca o el producto. Yo hablaré acerca de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos de autor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios acerca de esta materia, uno de los cuales son las regalías. Las regalías son esos derechos que se les conceden a los autores de unas obras y las cuales están incluidas en la tesis número 75 del Código, en la tesis número 75 del año 2010 dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lo que refiere al Código Fiscal de la Federación, las regalías son consideradas como las patentes, certificados de invención o mejora, mejoras, marcas de fábrica, nombres comerciales, así como los derechos de autor sobre las obras literarias, científicas o artísticas, incluidas las películas y grabaciones, ya sea de radio o televisión, así como los dibujos, modelos, fórmulas, planos y procedimientos. También algunos modelos de maquinaria industrial. Las regalías es un pago que se le tiene que hacer a la persona por el uso o goce de la invención de este mismo. A continuación hablaremos de los derechos de autor y reparación de daño moral o físico. La Suprema Corte ha señalado que debe de hacerse si una persona transgrede los derechos de autor de otro. Debe pagarse un daño del 40% de la obra de este autor. Este no puede ser reducido, no se le puede dar menos del 40% a la persona a la cual se le está haciendo este daño. De esta forma se crea una sanción justa, tanto para la persona que transgredió el daño como la transgredida. De esta forma, reparando el daño físico o moral que se le haya podido hacer al actor con estas acciones. Por otro lado, tenemos los procedimientos de infracción tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad, mejor conocido como el INPI, por sus siglas. Hablando de derechos de autor, la Suprema Corte ha dictado que se debe agotar todos los procedimientos que se puedan realizar mediante el INPI. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien tiene un problema con algún tema relacionado con derecho de autor o con la propiedad intelectual de alguna cuestión, el INPI se encarga de dar soluciones o de brindar algún tipo de modo de solución dentro de esta misma. Pero si las personas no se deciden en ese momento o no están conformes con lo que se les está ofreciendo, ya se procedería a hacer un procedimiento en la instancia por la vía judicial para así realizar una resolución del problema sin una multa excesiva. Esto nos dice que hay muchas personas que cuando tienen un problema de inmediato acuden a algún tipo de juez o alguien relacionado al tema, cuando no es así. Lo correcto es tratar de buscar acuerdos, arreglos de manera pacífica y después de esto ya, si no se llega a una solución, se procede ante la vía judicial. Y esto es todo.